Muy buenas, Mireia Maldonado, y bienvenida a Publishers Weekly Español. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? Y que me surge de manera espontánea es ¿cómo te has notado la evolución o la metamorfosis o la mejora entre Flores y Rejas hasta Lo que escondes? Bueno, a mí lo que escondes en realidad es como si fuera una prolongación de Flores y Rejas. Iba a ser una segunda parte, la idea estaba concebido para eso y yo no noto demasiada diferencia, pero sí que la gente que lo ha leído me dicen que notan más madurez en la escritura de este segundo libro. Entonces, bueno, me quedo con los entendidos en lectura y con lo que me dicen. Yo la verdad es que lo veo parecido, pero sí, quizás sí que pueda tener un punto más profundo así, pero bueno, es lo que me dicen, que hay mayor madurez. Sí, pero quizás desde fuera es más fácil sacar esas conclusiones, ¿no? Sí, supongo que sí. Y Mireia, si fuera una librería y cogiera Lo que escondes en la mano, ¿tú de qué me dirías que va? ¿Cuál es la sinopsis sin grandes spoilers, claro? Jo, me parece, lo he dicho siempre, me parece lo más difícil de escribir un libro, hacer la sinopsis de él, porque, uf, pues la Bueno, pero sinopsis, si nos encontráramos, es decir, o en la calle, en una cafetería, es decir, ¿cómo lo dirías incluso de manera informal? pues es un libro que utiliza la excusa de una boda. En teoría va de una boda, pero de lo que menos va es de esa boda. Es decir, la boda la utilizas para concentrar allí a la gente de la que quiero hablar. Y hablo de su pasado, hablo de su futuro, hablo de ese momento de la boda, pero eso es casi lo mínimo. Entonces, es una boda como excusa para hablar de una serie de personajes que quizá lo que tengan en común es, por un lado, la culpa. Creo que el sentimiento de culpa es muy importante en el libro, los sueños, las frustraciones, un poco eso, ¿no? Los sentimientos de esos personajes y que confluyen allí y que a todos les une un pasado común, la figura de Don Miguel, que es, digamos, el eje central de la novela. Porque digamos que utilizas la boda como un nexo de unión, pero también como un nexo de despedida, ¿verdad? Sí, sí. La idea de la boda es eso, o sea, la boda es el amor que se juran los novios y cómo concentran en torno a ese acontecimiento, cómo todo el mundo se concentra allí, pero en realidad esa boda se celebra porque el padre no le queda mucho tiempo de vida, entonces es o ahora o nunca y es un poco pues esa excusa y luego pues sí, es un poco esa despedida de los personajes. ¿Y te ha sido complicado lograr esa cohesión teniendo en cuenta un poco la dificultad de la obra, ¿no? Porque al final es muy multidimensional, o te ha salido de Me ha manera sido natural. complicadísimo. Escribirla ha sido complicadísimo por muchos motivos. Por un lado, la obra en sí tiene un esquema difícil, o sea, que era un reto al que me enfrenté y era muy difícil el no transmitir, o sea, que el lector no vea esa dificultad y por lo que entiendo no se ve. Pero es que es una obra que es como tejer un jersey así, que te dicen ya, pero te sobra este hilo. Y es que si estiro de aquí, se va a deshacer todo. O sea, es muy complicado luego retocar nada. Entonces la tienes que ir haciendo casi con un paso muy firme de que no haya nada que tocar porque todo tiene que encajar. Es como un puzzle difícil, pero a la vez es un reto muy chulo. O sea, he disfrutado un montón escribiéndola. Y ha sido difícil, por un lado, por esa estructura, pero por otro lado ha sido difícil por la manera en la que la he escrito, que ya lo comenté en una entrevista de Caligrama, que esta obra estaba, en un principio, estaba ideada para terminarse hacia enero de 2021 o así. Me quedaba nada, 4 retoques. Entró el COVID en nuestra vida arrasando con todo, pero arrasando con todo, entonces, bueno, la tuve aparcada un año entero y cuando la volví a recuperar, el COVID no solo es una enfermedad que te afecta al cuerpo, te afecta mucho a la cabeza, en mi caso por lo menos, y las cuarentenas y las soledades y todo eso te da para pensar mucho. Cuando la recogí, la rehice casi casi entera, o sea, sí que mantuve la idea, pero le di un tono probablemente mucho más triste del que le hubiera dado antes, si no hubiera pasado eso. Entonces estaba la complicación añadida de la estructura, más la complicación de lo rehago, lo cambio, o sea, fue difícil hacerla, pero bueno. Y Mireia, nos has dicho bueno, que ha sido complicado, bueno, que por lo menos te ha costado trabajo que todas las piezas del puzzle encajen, pero sin embargo, ¿cuál ha sido la parte que te ha fluido de manera más natural en el proceso de escritura? Cuando me meto en el personaje y no
y hablo de sus emociones. O sea, cuando soy la emoción de cada uno de los personajes, me caigan mejor o peor, comparta o no coincida, ponerme en la emoción de una persona o sea, tengo facilidad para eso y es algo que sí que me fluye. Bueno, es un tipo de inteligencia al fin y al cabo. Ujú. ¿Y cuáles son tus referentes literarios, Mireia? Pues Alice Munro, Javier Marías, Mayo Jaloran, mm, no sé, sobre todo esos, yo creo. Y sé que esta pregunta que viene ahora a continuación no es muy fácil, ¿no? Porque cuesta tomar distancia de la propia obra que uno ha escrito, pero ¿cuál dirías que es la mayor virtud de lo que escondes? Yo creo que la emocionabilidad. Yo creo que es una obra que te toca la emoción, pero te la toca de verdad, no en plan sensiblería. O sea, creo que se transmite que yo la he escrito como si me la hubiera arrancado de dentro y creo que eso ha quedado reflejado. Y me ha llamado la atención también el trazado de los personajes, ¿no? Que son profundos, son multidimensionales, no son básicos, no son previsibles, pero sí son creíbles. ¿Te has basado en personas de tu entorno o en otras obras o dónde? Me baso en personas, pero no, por ejemplo, puedo coger una característica tuya y otra del otro y otra del otro, y con esas características hago un personaje, pero sí que todo es verdad, siempre, como las cosas un poco que pasan, que no es esto que estoy contando te ha pasado a ti, sino ha pasado un poco a cada una de estas personas y con eso creo una anécdota, una historia, pero hay menos de mi imaginación de lo que podría parecer, o sea, hay muchísima realidad. ¿Y dirías que tienes influencia cinematográfica o solo literaria? Sí, cinematográfica mucha. ¿Y cuáles son esas influencias? O sea, no sabría decirte de qué película. Hay una película que sí que quizá pueda estar más presente, que es una película de Isabel Coixet, que es Mi vida sin mí, que sí que digamos que anticipa la muerte porque a la protagonista de esta película tiene un cáncer, creo recordar, y entonces le queda un tiempo determinado y en ese anticipar la muerte va preparando cómo será su vida cuando ya no esté allí, va dejando las cosas como preparadas y sí que podría tener algo de esto. Y Mireia, ¿recuerdas el primer momento en que se te pasó por la cabeza que podías ser escritora? Es decir, con un libro en la calle, en un Uf, libro físico también, que está en las mismas plataformas que los autores a los que admiras. eso creo que todavía no se me ha pasado por la cabeza. O sea, el escribir me ha gustado de siempre, he escrito siempre y además siempre he aprovechado cualquier pequeño espacio faltan 10 minutos para que venga el autobús, trae, he escrito en servilletas de los bares, en papeles, en no sé qué, en listas de compras, o sea, allá donde tenía un papel y un boli siempre tenía un garabato escrito, o sea, eso lo he hecho toda la vida, pero pensar que eso podría llegar a materializarse o a ser algo, hoy es el día que todavía no, que me cuesta verlo y veo mi libro y pienso, ostras, es mío, o sea, como si fuera eso que dice lo del impostor, ¿no? De no puede ser que sea mío, pero sí, todavía no lo veo bien. Y Mireia, ¿qué le dirías a las personas que como tú sienten que tienen ese talento, esa facilidad para escribir que no todo el mundo tiene, ¿no? Y que sin embargo se sienten inseguras. Pues yo les diría que crean en sí mismas siempre. Es que incluso sean buenas o sean malas, ¿eh? O sea, me refiero que al final yo creo que cada uno nos conocemos mejor que nadie, tenemos que creer en nosotros y creo que es un error el cogerte los miedos de otros. Te pongo como ejemplo, cuando yo me matriculé en psicología, yo en tiempos en los que tenía que estudiar, yo estudié humanidades y luego cuando yo tenía dos niñas pequeñas de 4 y 2 años, decidí que iba a hacer psicología por la UNED. Entonces yo me matriculé de todo primero, porque sí, porque yo lo valgo. Y cuando llegué a clase, en las clases los sábados, y cuando llegué el primer día, la profesora dijo, bueno, simplemente estáis matriculados, yo qué sé, 180 personas, a segundo era la profesora de estadística, a segundo pasaréis 80, a tercero 60, a cuarto 2. O sea, recuerdo que pensé, os licenciaréis solo 2. Y recuerdo que pensé, por favor, que sea yo una. O sea, era como... Y entonces llega la siguiente profesora, la de psicobiología, y dice, bueno, solo deciros una cosa, si alguien de los que estáis aquí, además de psicobiología, se ha cogido otra asignatura, quedé por hecho que no va... O sea, me fui a casa ese día hecha polvo, pero dije, bueno, a ver, o sea, yo me he matriculado y ¿por qué no? Y saqué curso por año sin ningún problema, o sea, que al final, si hubiera hecho caso de eso directamente, voy a secretaria, oye, bórrame todas, o no, o bórrame del todo, o sea, ya no todas menos psicobiología, sino dejo la carrera, no voy a ser capaz, encima con dos niñas, encima
pues sí, pues eres. Yo creo que si tú crees que, si tú quieres hacer una cosa y luchas por esta cosa, tienes mucha más fuerza que todo lo demás. Yo creo. Además, se suele decir que las personas que no son capaces de hacer algo te dicen que tú tampoco eres, cuando en realidad solo puedes Sí, hablar por ti mismo, ¿no? a todo el mundo, que se lo decía, buf, ¿dónde te has metido? Estás loca, no sé qué, no vas a poder. Como con los libros, pero todo el mundo escribe, si es que es imposible meterte en ese mercado, si es que no, bueno, pues yo lo voy a, o sea, me apetece escribir, entonces no voy a dejar algo porque sea imposible o porque tú consideres que es imposible. Voy a hacer lo que me gusta y voy a luchar porque eso que me gusta me acompañe, eso lo tengo claro. Eso es. Y Mireia, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Pues muy buena, estoy muy contenta. ¿Y qué libro, como suele decir, qué libro tienes ahora mismo en tu mesita de noche como gran lectora que eres? Pues ahora mismo en mi mesita de noche tengo Los Incomprendidos de Pedro Simón. Y si tuviera, Mireia, volviendo a tu libro, si tuvieras que convencerme de que me lo llevara o no, si nos encontráramos en una librería, o que tú cómo me convencerías, teniendo en cuenta todas las opciones que hay. Pues si te digo la verdad, no te intentaría convencer a cualquier precio, ¿eh? O sea, sí que te diría qué tipo de libros te gustan, porque si me dices, ah, pues a mí me gusta de tipo Harry Potter, te diría, pues no lo compres este, no compres mi libro porque no tiene nada que ver con eso. Entonces, si te gustan los libros de verdad, los libros que te podrían estar pasando a ti, conocer a personajes que podrían ser tus vecinos, si te apetece que te den un pedacito de normalidad, pero embellecida y sobre todo un pedacito de normalidad íntima. O sea, no es una conversación de yo te cuento, me he comprado un coche, he oído. No, es una conversación donde te hablo de mí, donde te escucho a ti. O sea, si te apetece todo eso, yo creo que es tu libro. Ahora, si buscas magia, no lo vas a encontrar. ¿Y te gustaría verte de alguna manera como autora en el futuro? Si me gustaría verme como autora, Sí, de alguna manera, es decir, no sé si te gustaría tener mucho reconocimiento, buenas críticas, muchas ventas, ser muy mediática, no sé, ¿te ves de alguna manera así? no me veo así porque soy una persona bastante tímida, porque siempre me ha gustado pasar muy desapercibida. O sea, me encantaría tener reconocimiento, o sea, que mis libros fueran la bomba, me parecería lo más. Pero un reconocimiento de calidad, o sea, más que decir, eres un bestseller, es una patata frita del libro lo que has hecho, pero mira, a la gente eso no me apetece, o sea, eso no me gustaría nada. Es decir, vendo mogollón, pero que sepas que lo que haces no, pues no, eso no quiero. O sea, yo quiero me gustaría que se reconociera la calidad, sí, me encantaría. Y ser mediática, la verdad que no, que no mucho. Pues Mireia, muchísimas gracias por tus respuestas tan honestas y enhorabuena por lo que escondes, que sabemos que merece muchísimo la pena y que desde aquí recomendamos fervientemente a todas las personas que están viendo. Así que muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a ti por esa entrevista tan bonita.